Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los hombres y mujeres de la Iglesia no se salvan de las tentaciones de querer tener el poder, de competir y querer ser el mejor. Sin embargo, pueden remediarlas viendo a Jesús, imitando su servicio y modificando sus opciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Recibimos al sacerdote Víctor Luis Cabañas, quien preside nuestra celebración. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que recordamos a San Felipe Neri. Ustedes saben que es el santo conocido como el santo sonriente y que se ha dedicado a la caridad, al cuidado de los chicos abandonados, de los jóvenes abandonados. Es una linda oportunidad para rezar por todos nuestros jóvenes, por todos aquellos que se sienten abandonados en sus familias que tenemos en nuestra sociedad. Tenemos a muchos niños de la calle, limpia parabrisas, en fin. En nuestra sociedad entonces necesitamos no solamente la intercesión de San Felipe Neri, sino que otros San Felipe Neri que puedan ayudarnos verdaderamente a llevar adelante este servicio de rescatar a los jóvenes y a los niños de las calles. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que elevas a tus servidores fieles a la gloria de los santos, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel fuego que penetró admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Ten piedad de nosotros, dueño y soberano, Dios de todas las cosas, y mira.
Infunde tu temor a todas las naciones, que ellas te reconozcan como hemos reconocido nosotros que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Renueva los signos y repite las maravillas. Glorifica tu mano y tu brazo derecho. Congrega a todas las tribus de Jacob y entrégales su herencia como al comienzo. Ten piedad, Señor, del pueblo que es llamado con tu nombre, de Israel, a quien trataste como a un primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, el lugar de tu reposo. Llena a Sión de alabanzas y a tu pueblo, cólmalo de tu gloria. Da testimonio a favor de los que tú creaste en el principio y cumple las profecías anunciadas en tu nombre. Dales la recompensa a los que te aguardan y que se compruebe la veracidad de tus profetas. Escucha, Señor, la oración de los que te suplican, conforme a la bendición de Aarón sobre tu pueblo, para que todos los que vivan en la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Apiádate de tu pueblo, Señor. Apiádate de tu pueblo, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Apiádate de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Apiádate de tu pueblo, Señor. Llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. Apiádate de tu pueblo, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. Apiádate de tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán del cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concedérselo, sino
que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo este evangelio tan interesante de San Marcos. Estamos en el capítulo 10. De nuevo Jesús está insistiendo y está presentando, está diciendo que la vida del cristiano, es decir, el seguimiento de Jesús, siempre es tomar la cruz y seguirlo. ¿Y cómo nos lo presenta aquí? Justamente volviendo a insistir cuál es el fin del mismo Maestro. Él entonces dice que está apresurado. Fíjense cómo Marcos le va describiendo un Jesús que está en acción, que está en actividad, no pitay veñan de yara. Está entonces con ese deseo verdaderamente entonces de mostrarles que hay ese apresuramiento, esa premura por la construcción del reino de Dios. Y entonces está en camino. Y veñan de yara, lleva Joguatao, Joina. Pero atención, ahora dice que se está dirigiendo hacia Jerusalén. Cuando nosotros hablamos de Jerusalén, no se olviden que siempre en el trasfondo es recordar un poco todo lo que el Antiguo Testamento nos dice y nos habla y nos presenta de la ciudad santa. Según los libros históricos, varias veces hemos repetido, pero vuelvo a subrayar esto, Dios mismo dice que eligió la ciudad de Jerusalén porque ese es el lugar donde Él se va a revelar. Él eligió entonces para revelarse en ese lugar. Y entonces, ¿por qué les parece que Jesús está en camino hacia Jerusalén? ¿Por qué Jesús es condenado en Jerusalén? ¿Por qué Jesús pasa toda esa pasión, muerte, pero luego la resurrección? Ahí está la revelación entonces máxima. Es entonces una forma de decir, en Jerusalén, en la vida de Jesús, se cumple lo que Dios había prometido, había dicho. Es la revelación de Dios entonces en Jerusalén. Y desde aquí entonces nosotros podemos entender, queridos hermanos, lo que nos va diciendo este evangelio. Porque Jesús dice, tiene premura. Y ellos también están asombrados, y los que lo seguían también tenían miedo. Ya que peñan de yara o yerureros bueno, fuerza, vamos entonces porque yo tengo que entregar mi vida. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida en la construcción del reino de Dios, en cumplir lo que el Señor, lo que Dios nos ha pedido. Entonces, y además recordemos que ellos tienen todavía en la mente, y sigue todavía bastante fresca esa idea, de que el Mesías es aquel que tenía que hacer una guerrilla, es decir, liberar al pueblo de todo lo que significaba, ¿verdad?, la opresión del pueblo romano sobre Israel, sobre los judíos. Entonces, claro que te da miedo porque te vas a ir y vas a tener que pelear, vas a tener que liberar, vas a tener que hacer una guerra posiblemente. Pero Jesús dice que va, caminando, se adelantaba a sus discípulos, ya que lo mira, dale, vamos. Entonces, claro, te da un poco de miedo con esta mentalidad. Pero dice que Jesús los volvió a reunir. Entonces les quiere decir y les quiere dar a entender lo que va a suceder. Comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado, ¿se dan cuenta? En Jerusalén será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, y ellos se burlaron de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán. Hasta ahí entonces le está diciendo lo que significa la pasión, la vida cristiana,
no es dulce de leche. La propuesta del Señor no es fácil, queridos hermanos, queridos amigos. Muchos pensamos simplemente que por el hecho, ¿verdad?, de ser cristianos, por estar con Jesús, ¿verdad?, enamorados de Jesús, enamorados, que está muy linda esa música, ¿verdad?, pero desde otro plano de vista. Porque si nosotros vamos a entender bien lo que significa el seguimiento de Jesucristo, sabemos que es esto: tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Y es en este sentido entonces que les está diciendo, ¿verdad?, que subimos a Jerusalén y ahí Él entonces será condenado a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de Él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero después también, queridos hermanos, al final, estos dos hermanos que se acercan a Jesús, porque ellos están pensando ciertamente, cuando estés en tu gloria, no pensemos cuando estés en la gloria del cielo, no. Aquí estos dos hermanos quieren ser, entre comillas, quieren ser los ministros, quieren tener el poder, quieren tener el puestito ahí al lado de ¿quién? Del Mesías. Pero el Mesías era el ungido, quiere decir, él es el que iba a asumir el poder, el rey, pero temporal. Estamos hablando de eso, queridos hermanos. Y entonces, Pepe Jacuera gato punani, Pepe Jacuera oyerurema gato, ñande portete, yare cola ñande socio ñande cuates allá yerure yigma, peaname ese, anda ya poseimba bebé, allá, ya ureice, planillero. Estos dos prácticamente están pidiendo para ser planilleros, ¿entienden? Y entonces el Señor, sin embargo, le está diciendo, ¿verdad? Ustedes, dice, me están pidiendo, ¿será que serán capaces de beber el cáliz que yo beberé? Y tal vez lo hagan, dice, y también van a recibir ese mismo bautismo que yo. Pero eso de a mi izquierda y a mi derecha no me toca a mí concedérselo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. De esta manera, entonces, el Señor mismo nos está diciendo, en el fondo, para decir, para deshacerse un poco de esta realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar por el reino de Dios. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos verdaderamente de nuestra comunidad. Este es el significado de la respuesta de Jesús. Porque entonces vamos a preguntarnos, ¿y quiénes son estos que ya fueron predestinados? Y eso solamente está en la voluntad del Señor. Con esto lo que Jesús le está queriendo decir a cada cristiano y nos dice a cada uno de nosotros, es que nosotros siempre tenemos que trabajar en la construcción del reino de Dios. No preocuparnos en tener el primer lugarcito o el segundo lugarcito o estar ahí al lado de Jesús con todos los honores, sino que lo que importa aquí, eso es lo que el Señor después entonces nos regala como un premio de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha, de una conquista verdaderamente del reino de Dios, cuando nosotros nos empeñamos desinteresadamente y generosamente en la construcción del reino de Dios. Pidamos eso entonces en esta Eucaristía, que podamos entender. No busquemos los primeros puestos, sino que sobre todo sepamos que eso viene por añadidura, como dice la misma palabra de Dios, en la medida en que nosotros somos generosos y buscamos hacer siempre el bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, nos ponemos con el corazón elevado al Señor para presentar nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestra Iglesia, para que actúe siempre con espíritu de compasión y de servicio a la humanidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que sean capaces de dar sus vidas por su pueblo y servir con amor, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los gobernantes, para que gobierne con sensatez y nunca permitan el terror ni la opresión, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestra comunidad, para que haya espíritu de comunión y el servicio entre nosotros, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti.
Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Concédenos que, siguiendo el ejemplo de San Felipe, estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Felipe Neri, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor,
Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y sobre todo de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, nos dirigimos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que imitando el ejemplo de San Felipe, anhelemos siempre el alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos.
mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abras tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama.
quiere que seas libre. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu amor. ¿Qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. La palabra que ilumina nuestra vida, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, ilumina nuestros senderos. Hoy leemos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 36, 1, 2a, 5, 6 y luego del 13 al 19. Leitmotiv: no hay Dios fuera de ti. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti.
Renueva, Señor, los prodigios, repite los portentos. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su herencia como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu residencia. Llena Sión de tu majestad y tu templo de tu gloria. Queridos hermanos, esta es la lectura de hoy que hace como una síntesis de todo un camino de historia de salvación. Upeaje y sejina llevañande yara o shacañande peñandere cobepe hoy, peñande ya yapoma becues apelle yapo vagina, apelle yapota vagina. Es decir, todo el caminar. Upeaje dice la historia de salvación. Dios que se manifiesta en tu vida, Dios que se ha manifestado en el pasado, Dios que se sigue manifestando en el presente y sobre todo Dios entonces como promesa que se manifestará siempre en la medida en que nosotros seguimos los mandamientos del Señor. Qué lindo entonces recordar esto. Qué lindo volver a mirar los hechos portentosos de Dios en nuestra propia vida. La propia existencia, el hecho de estar en el mundo, el hecho de compartir nuestra vida con nuestra familia, con nuestra comunidad, con los seres queridos. El hecho entonces de poder hasta respirar esta vida, esta existencia que el Señor nos ha regalado. Y por eso este canto de cierta manera que es de alabanza, porque recordar el pasado con las cosas positivas que Dios nos ha dado, significa también para nosotros proyectarnos hacia el futuro con una vida comprometida hacia la comunidad. Y que la bendición de Dios hoy descienda especialmente sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.